Buenos días a todas. Hoy comenzamos un nuevo libro, que es La vida secreta del cerebro, de la autora Lisa Feldman. De verdad, el libro se comprende en varios capítulos donde va desglosando en cada capítulo mitos, realidades, la nueva teoría de cómo construye el cerebro las emociones. Y así va describiendo la autora eh, lo que es la parte del cerebro. En mi opinión, creo que el título sería La vida sorprendente del cerebro, porque de verdad que bastante interesante cómo algunas cosas que en mi caso yo lo tenía por algo por sentado, te dice con investigaciones, no solamente de ella, sino también de otros investigadores científicos, de las neurociencias, de psicólogos, que va derribando algunos mitos que teníamos en cuanto a lo que son las emociones. En el primer capítulo es la búsqueda de las huellas dactilares de las emociones. Este capítulo me llamó mucho la atención porque de verdad nosotros pensamos que las emociones están allí y que para cada emoción tenemos ya sea como un estereotipo de lo que es la alegría, la tristeza, la rabia, la ira, y que nuestro cuerpo, para todos, todo el mundo, por ejemplo, si tiene ira, frunce el ceño, se pone rojo, eh, sus pulsaciones se aceleran, y no es así, porque a medida que van haciendo las investigaciones se dan cuenta que en realidad no existe como un patrón, un estereotipo que tú digas, todas las personas fruncen el ceño cuando tienen rabia, están molestos, tienen ira. Y yo creo que parte de lo que dice la autora, yo lo reafirmo, es que no todos expresamos nuestras emociones. ¿Por qué? Porque eso también va a depender de nuestras experiencias, de cómo estamos en ese momento, nos llega o cómo se activa esa emoción. ¿Por qué? Porque eso lo dice más adelante, que toda emoción nace con algo, no es que sale de la nada, sino que la emoción tú la vas construyendo. Más adelante vamos a ver cómo se va construyendo. Y algo que me llamaba mucho la atención, y yo en particular lo pude evidenciar cuando dice que las personas no sabemos comunicar qué es lo que estamos sintiendo. O sea, es decir, no tenemos esa capacidad, ella lo llama una granularidad emocional, para saber con precisión nuestros estados emocionales. Cuando yo me di cuenta de eso, no sé si ustedes se recuerdan cuando hicimos Gis, el ejemplo del círculo que decía, ¿qué sientes cuando tienes ira, asco, alegría, tristeza? Y te desglosa todas las emociones. Y a veces no sabemos. Y para todo le damos, alegría es estar efusivo, efusivo, alegre, con una sonrisa, ahí está el alegre, y a veces no, igual que con el miedo. Con el miedo pasa algo que no todas las personas reaccionan de la misma manera frente a un episodio o una emoción del miedo. Hay unos que les da por reírse, otros les da por llorar, otros se aterran, se paralizan. Entonces ahí es donde sacan la conclusión, y es totalmente cierto, que existen cambios corporales en cada persona para una emoción, pero ese estado, ese cambio no es lineal en todas las personas, eso varía. Entonces, ahí es donde dice que no existe una huella dactilar universal para cada emoción. No sé si cuando leyeron este capítulo les hizo clic. De hecho, dicen que, ya es muy cierto, por ejemplo, yo soy muy expresiva con mi cara. Gis creo que también es muy expresiva con su cara.
Entonces, a veces no necesitamos mucho hablar como para que nuestra cara hable. Y es cierto que dicen que las expresiones faciales son muy importantes en la parte comunicativa, pero no son como algo confiable para uno determinar que por ese cambio facial tú estás experimentando cierto tipo de emoción. No sé si alguno le hizo eso y clic en esa parte del primer capítulo de cuando nos habla Gis. Ya. Sí, sabes que sí, Mari, incluso, por ejemplo, también a veces solamente vemos como la cara, pero hay personas que quizás no tienen esta expresión facial, pero, por ejemplo, sudan. Tienen Ajá. miedo, sudan. Estas personas también quizás tampoco sudan, pero están moviendo sus pies, ¿sí? Tú los ves muy serenos, pero también eso nos ayuda mucho en la parte de comunicación no verbal para poder identificar que esta persona a veces cuando tiene los pies, por ejemplo, estás hablando frente a frente y tiene los pies como si fuera a salir, significa que se está incomodando, ¿sí? Pues mira, mira solamente el hecho de que esa persona ya está como saliendo de la o evadiéndolo. Entonces, hay micro reacciones que a veces no las notamos y también forma parte de la granularidad emocional. Yo considero, me gusta mucho la parte de la huella digital emocional, porque la huella emocional nos dice, tú no tienes que ser igual que, o sea, no tienes que sentir igual que, no tienes que quedarte encajonado igual que la otra persona. Y es totalmente válido que a ti una misma situación te produzca tristeza por tu historia de vida y a la otra persona simplemente le produzca gratitud tal situación. O sea, entonces, es interesante esta huella digital o esta huella dactilar emocional que nos amplía también el sentirnos cómodos con nuestras emociones, que no hay un estándar. Sobre todo, amo la parte en la cual nos dice, oye, es que lo que pasa es que las personas de raza negra quizás tienen rasgos más fuertes. ¿Sí? Entonces, a veces la gente cree que está bravo, está enojado y no tiene nada de malo, entonces no tengo por qué cambiar mi cara. Sí, mi naturaleza de mi cara o de mi rostro mis rasgos son más serios, por ejemplo, que otra persona que tenga la cara, la boca hacia arriba, por ejemplo. Eso, Mari, gracias. Sí, de hecho, más adelante en el libro habla de eso, que cuando, de la construcción de emociones, la parte de la sociedad, cómo nos marca en cómo construimos nuestras emociones. Y ahí vamos a lo que el segundo capítulo que habla de eso, que dice, ¿otra vez vas a participar, Jess, o quedó la manito levantada? Creo que quedó la manito levantada. Sí que dice que las emociones se construyen. Totalmente cierto. ¿Por qué las emociones se construyen? Porque nuestro cerebro está en contacto activo constantemente. Nuestro cerebro no descansa, ni cuando dormimos. Eso lo sabemos todos, que en vigilia, en sueño, cuando estamos caminando, todo nuestro cerebro se activa. No es que hay una parte del cerebro que se activa para una emoción, no. Nuestro cerebro totalmente trabaja completamente. No es solamente una parte. Y el cerebro, ¿por qué se construyen las emociones? A través de nuestras experiencias, de nuestros inputs sensoriales que vamos trayendo desde que nacemos. Es más, dicen que desde que estamos en el vientre. ¿Por qué desde que nacemos? Porque nos van dando conceptos. De hecho, la autora, yo me reía porque es verdad, desde que estamos pequeños, le vamos enseñando a los niños, si estamos así, mamá está enojada, y hacemos cara de enojado. ¡Oh! ¡Ay! Miedo. Entonces, el niño, el bebé, va asociando esos inputs sensoriales, esas caras que ponemos, y lo va guardando, lo va almacenando en su cerebro. Y cuando como dice el autor, que habla de concepto, vamos, en nuestro cerebro se van almacenando esos conceptos, que en lingüística se llama significado significante, es decir, el objeto, es decir, carro, miedo,
y el significante, lo que para nosotros significa. Va a variar de acuerdo a las experiencias, cómo hemos almacenado esos conceptos varían de persona en persona, porque para unos, como decías tú, no tiene que ser igual, la alegría para uno, otros la viven de otra manera, y es ahí, de hecho, la autora lo plantea como que la clave está en la variación. Es que es normal que haya variación porque somos seres humanos totalmente únicos e irrepetibles y por lo tanto vamos a tener una gran variación en cuanto a cómo vamos construyendo nuestras emociones. Dice que la emoción, una emoción es la creación por parte del cerebro del significado que tenemos nosotros en nuestra mente. Es decir, que lo vamos creando. Y ahí empecé yo a irme a estudios que hemos hecho anteriormente de la importancia desde que de pequeña hablemos con nuestros niños, nuestros hijos, no solamente con nuestros hijos, con todos los niñitos que tengamos a nuestro alrededor, de irle dando esa variedad, esa granularidad emocional. ¿Por qué? Porque, porque es importante que uno tenga esos conceptos bien marcados. Y desde niño se puede hacer. La autora lo explica cómo podemos ir desde niños dándole un abanico de posibilidades. Y ahí me venía tanto los libros que hemos hablado de las emociones, de cómo ir gestionando desde pequeño. ¿Por qué? Porque desde pequeño el cerebro va haciendo esas conexiones, esas simulaciones, esas experiencias que le van a servir a lo largo de la vida. Y vemos mucho que nuestras deficiencias en cómo gestionar o cómo construir nuestras emociones vienen de esos vacíos, esas lagunas que tenemos desde pequeña. Y ahí es la importancia. Me dan un momentito, por favor. Mientras Mari regresa, quisiera que me comenten alguien, si desea, quizás cómo se siente al respecto de esta huella emocional. ¿Le hace sentido? ¿No le hace sentido? Pueden mandar un corazón, pueden escribirnos. ¿Le ha quitado un peso el saber que quizás a veces ustedes no son tan expresivas o son muy expresivas y quizás sienten alguna carga como el hecho de que alguien cuestione? ¿Cómo? Sí, sí, de hecho, por ejemplo, en mi caso, sí, por ejemplo, cuando estoy enojada, eh, creo que mi cara lo dice todo. No es necesario como que explotarlo, como para decir estoy sumamente enojada. Y obviamente, ¿no? A veces sí se necesita expresar ese sentimiento por medio de las palabras, pero como dice, o sea, eso se identifica muchísimo en mí lo que estoy expresando. Y también sería importante el conocer cómo lo trabaja. Mari ya regresó. Mari, también podemos hacer un ejercicio que te escriban cómo lo siente su cuerpo, en dónde lo siente, porque muchas veces el estar consciente puede ser que podamos tomar una respiración oportuna en vez de seguir disparando la emoción. Sí, de hecho, toda emoción la sentimos en una o varias partes de nuestro cuerpo. En el estómago, en la aceleración de las latidos del corazón, sudoración, eh, pigmentación en la cara, eh, los ojos, bueno, tienden a dilatarse más las pupilas. Entonces, y es así, como decía Diana, a veces no necesitas expresarlos con palabras porque tu cara lo dice todo. Sin embargo, a veces necesitamos hablar, a veces yo creo que necesitamos respirar, contar, tener como quien dice estrategia que más adelante vamos a ver lo que dice. ¿Por qué? Porque las metas, toda suposición, toda emoción, tenemos que trabajarlo como una red de control
para una meta más satisfactoria. Es decir, de qué manera puedo, esa emoción que estoy construyendo sea de la mejor manera para mí y para las personas que tengo alrededor. Como dices, si empiezo a sudar, si prefiero callar, si prefiero respirar, si prefiero alejarme un momento y volver. Cuando las emociones, y eso lo dice más adelante, sabemos que las emociones nosotros las categorizamos en agradables y desagradables. Entonces, eso que es igual en sensaciones agradables y desagradables. Dependiendo de la sensación, yo creo que las desagradables son las que cuestan un poco más expresarlas, porque la de alegría o las agradables son las que nuestro cuerpo está como que dice eufórico, vibrando, y es más fácil expresarlas que cuando son las desagradables. Igual es lo que decíamos, en el capítulo 3 aborda eso, que no existe, que es un mito, que existen emociones universales, tantos estudios de la cara, cómo ponen la cara, que si se le acelera el corazón a unos, a otros no. Es un mito, porque cada quien construye su emoción, siente su emoción de manera totalmente distinta. No sé si alguien quería aportar algo. ¿No? Seguimos. Entonces, es así. Igual que en el capítulo 4, ahí es donde empieza como a desglosar lo que es el origen del sentir. Y es lo que decía, la autora plantea que hay sensaciones agradables y sensaciones desagradables. Y que cada ser humano es el arquitecto de las experiencias. Obviamente, porque somos arquitectos, porque de acuerdo a todas las experiencias que tenemos, los inputs sensoriales, sabremos cómo vamos a construir esa emoción. No es lo mismo cuando ya tú tienes, como quien dice, información, vivencias pasadas que te van a ayudar y que también tú vas diciendo, esto me pasó antes y yo me sentí de tal manera, no me gustó, que puedo mejorar o que puedo seguir haciendo igual. Y es ahí donde el cerebro trabaja para hacer su rectificación. Rectifica, si esto antes yo empecé a sentirme así con esta emoción, ¿qué puedo hacer para que no me vuelva a pasar? ¿O qué puedo hacer para que esto que estoy sintiendo sea de la mejor manera? ¿Por qué de la mejor manera? Porque igualmente siempre vamos a tener, aunque no lo querramos, porque la vida no es perfecta. Siempre vamos a estar frente a situaciones que nos desagradan y eso causa una emoción en nosotros. Perdón, causa una emoción. Vamos creando de acuerdo a experiencias que no hemos sanado, a situaciones que siguen en nosotros que no hemos podido transformar para que así, frente a estas situaciones que se nos pasen, más adelante podamos actuar, sentir de otra manera. Es increíble cómo vamos a nuestras experiencias para ir creando esas emociones. Y algo que me hacía ruido es que, y es verdad, totalmente cierto, que el cerebro va todo el tiempo, el cerebro todo el tiempo va como que viendo qué me sirve, qué no me sirve. Y de hecho, a veces creemos lo que el cerebro nos dice a pesar de que estemos viendo o oyendo o tocando otra cosa. Pero como ya en nuestro cerebro está como quien dice, está ese concepto tan fijo, nos hace como que bloquearnos frente a lo que estamos viendo en el mundo. Y eso me causaba, yo volvía a decir, pero es verdad, porque a veces nos imaginamos, y ella ponía un ejemplo de cómo nosotros nos vamos simulando ciertas situaciones, vamos creando ciertas situaciones. Y es así, no sé si a ustedes les ha pasado cuando están leyendo algo, a mí me pasa mucho, si estoy leyendo una novela y pasan cierta situación de suspenso, yo no lo estoy viendo,
no lo estoy viendo. Pero a medida que me van narrando, mi cerebro se lo va imaginando, va haciendo suposiciones. Y dependiendo de la situación que sea, yo puedo sentir hasta miedo, puedo sentir angustia, puedo sentir exaltación porque y he dejado hasta como que empiezo a palpitar y tengo que dejar el libro porque digo, ya va. Y eso lo hace el cerebro porque no lo estoy viendo, pero te sumerges en ese mundo y te lleva a lo que tú tienes de tus experiencias, de tus inputs sensoriales y lo vas viviendo, lo vas sintiendo. Entonces, el cerebro es algo tan maravilloso, que dice, lo que sentimos a veces altera lo que vemos, oímos, podemos predecir. Mari, no sé si ahí sí se me escucha. Algo valioso también de lo que acabas de comentar es que, por ejemplo, a veces nosotros creemos que el otro tiene que ver, o sea, y somos nuestro cerebro es una máquina de predicciones. Entonces asumimos, así como para leer la siguiente palabra. Entonces creemos que esa es la siguiente palabra que va a venir. Y a veces es como nuestro cerebro ahorra energía. Y lo ahorra ¿por qué? Porque vamos prediciendo de manera inconsciente para poder esa energía destinarla a procesos como aprender nuevamente de manera consciente. Entonces, lo que está en el inconsciente y no lo quiero aprender, simplemente lo asumo. Y de esa manera nosotros podemos continuar. Entonces, nuestras predicciones, muchísimas veces, como hacemos un montón de predicciones en el día, solamente somos conscientes de estas cuando leemos y dices, ay, no ha sido esa palabra. Entonces, ahí nos percatamos, ¿cierto? Pero en nuestra vida también vamos haciendo múltiples predicciones a lo largo del día y también fallamos. ¿Por qué? Porque lo hacemos de manera inconsciente. Cuando traemos a la conciencia, a la parte consciente y decimos, esto, ahí lo comenzamos a percibir. Pero no es por maldad, no es como la gente dice, solo lo malo, es que el cerebro trata de enfocarse en mantenernos vivos y en ciertas cosas que no tenemos de manera consciente. Entonces, a mí me encanta esta parte porque también nos ayuda como a dejarnos de ver como sin compasión. O sea, es simplemente tengo que traer a la conciencia ciertas cosas para poder ver mis predicciones si están o no siendo las adecuadas. Eso, Mari, nada más. Sí, de hecho dice que el cerebro tiene un presupuesto corporal de todas las predicciones que hacemos. De hecho, el cerebro hace que cuando estemos sintiendo algo, se nos acelera el corazón, manda señales al corazón, a las piernas, al sistema motor para tocar algo, para agarrar, para correr o caminar. O sea, es tan maravilloso. Por eso es tan difícil estudiarlo, porque de hecho es bien complicado estudiar el cerebro, porque como dicen, no es que cada cabeza es un mundo. Yo ahora cambio la frase de cada cabeza es un mundo por cada cerebro es un mundo. Porque es así, venimos con un bagaje tan amplio de experiencias que, como dice, el cerebro primero predice, simula la situación, la compara, sí o no. Si es sí, sigue adelante. Si es no, empieza, ¿y cómo puedo resolver este problema? ¿Cómo puedo hacer este cambio? Entonces hace esos reajustes, ¿no? Para poder llegar a solventar o a llegar a construir lo que realmente le puede servir. Y es ese capítulo de verdad que sí, ya empiezas a ver, esto es así, esto es así. Yo pensaba que solamente es, lo sentimos y ya no, pero cuando empieza. Ok, te lo has cambiado. Empiezas a decir, es verdad, no es que sentimos, o ay, es que la emoción está ahí, no, es que la vamos construyendo de toda esa información que estamos teniendo y que viene con nosotros desde bebé. Ahí la importancia que
como decía, que desde pequeñito le demos esas herramientas. Por ejemplo, yo no la tuve de pequeña. A mí solamente, si yo me pongo empecé a hacerme una introspección de qué emociones yo sabía de pequeña. Y era alegría, tristeza, odio quizás, envidia, pero no mucho. Y ahí es donde tú ves, ¿no? Que cuando estás adulto, muchas personas dicen, pero es que no sé lo que siento. Claro, no sabemos lo que sentimos porque primero no tenemos una granularidad emocional. No sabemos con precisión qué estamos sintiendo. Y tenemos que saber mucho, eh, bien marcado, y eso lo decía la autora, cuando las investigaciones de la parte de las emociones había sido tan difícil. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una muestra que están prácticamente analfabetas emocionales porque no saben qué sienten, cuando no saben, no categorizan qué sentimiento o qué emoción están sintiendo, valga la redundancia, ¿cómo van a hacer como una muestra creíble para investigaciones de las emociones? Y ahí es donde ella se dio cuenta y tuvo que transformar o no transformar, como que rediseñar su investigación acerca de la teoría de la construcción de las emociones, porque se dio cuenta de eso. Y es verdad, cuando, en mi caso, muchos años no tenía esas herramientas para saber que está bien así, para saber qué emoción es la que estaba sintiendo y cómo la puedo gestionar. De hecho, más adelante vamos a ver lo que es la red de control, que es lo que nos dice, tenemos que a veces lo que pensamos, lo que predecimos, lo que queremos decir o lo que queremos hacer, tenemos que un freno porque no podemos hacerlo. Que ahí es donde nos diferenciamos unos de otros. ¿Por qué? Porque hay unos que podemos controlar esas emociones y hay otros que no. No sé si alguien quiera aportar algo hasta ahora. Ahora sí, mami. Ya ir a la tienda. Porfis. 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 Sí, chicas, dense la oportunidad de comentar su experiencia, de entender más su cerebro, cómo se sienten al respecto de cómo funciona su cerebro, de saber que no son las únicas personas que quizás delegan más en las predicciones. A ver, a veces nos dicen, ay, sí, lo que pasa es que tú siempre asumiendo. Lo que pasa es que es algo quizás que unos guardamos silencio y otros lo verbalizamos más. Cuéntenos su experiencia. Por ejemplo, en mi caso es así. O sea, eh, siempre vivo prediciendo. No sé los demás, pero siempre digo, esto es así, quizá al lado va a ser así, va a ser así. Y como veíamos anteriormente en un libro, casi el 90% de lo que predecimos no ocurre. Y que no somos los únicos. Nuestro cerebro todo el tiempo va prediciendo. Claro está, que como decía, hay unos que creen que todo es para lo malo. No es que todo es para lo malo, sino que la experiencia te dice que ciertas situaciones, de acuerdo a tu experiencia, lo que más o menos sabes, puede ocurrir estas cosas, o cierta cosa, o cierta acción. Entonces, eso es lo que hacen las predicciones, que pueden ser acertadas como no. Y casi quizás la mayoría sean desacertadas, pero también va a haber unas que va a ser acertadas, y eso es lo que nos permite que el cerebro, lo que no es acertado, lo que esa predicción que no se llevó a cabo, que no llegó al final,
¿Qué hace el cerebro? Dice, esto no es así, y entran otros tipos de predicciones que nos van haciendo más eficientes. Y eso es lo que decía, que la clave estaba en la eficiencia de nuestras predicciones, que nos hacen que haya mayor granularidad y menor esfuerzo del cerebro. ¿Alguien más? Ya, entonces eso sería esta parte de lo que es en los primeros 4 capítulos del libro La vida secreta del cerebro. El próximo capítulo veremos lo que es ya los conceptos, las metas y las palabras de cómo van trabajando eso en nuestro cerebro y cómo van actuando de manera que el cerebro va trabajando de manera más óptima. ¿Algo para cerrar, Gis, que quiera aportar o alguna? Primero, sí claro que sí, Mari. Quiero concluir agradeciéndote. Gracias, honro mucho tu tiempo, tu paciencia y también la claridad con la que nos aportas las ideas y la relevancia que le has dado a cada uno del contenido que puede impactar nuestras vidas. Entonces, sin nada más que decir, no sé si es que nos activamos ya las cámaras para podernos tomar la fotito. ¿Te parece? Ya, ok. Solo déjenme y nos tomo como galería. Ok, a la cuenta de 1. Hola, hermoso. A la cuenta de 2. Y a la cuenta de 3. Ok. Genial. Un abracito a todos. Ha sido un gusto tenerles aquí. Nos vemos la próxima semana, el próximo encuentro. Que disfruten su día y que vayan también, al entender su cerebro, también vayan quitándose esas cargas que por ahí antes se generaban. Un abrazo. Bye.